estamos más situados ahora en poder explicar dentro del espectro de los trastornos de conducta alimentaria los que están en bajo control y los que están en sobrecontrol. Antes teníamos ese error de decir, es que el sobrecontrol está en la anorexia, el bajo control está en la bulimia, y nada que ver. Hola a todo nuestro público, gracias por vernos y escucharnos. Hoy tengo el gusto de conversar con la doctora Julieta Vélez Belmonte, psicóloga clínica con una trayectoria amplia en el trabajo con trastornos de la conducta alimentaria y trastorno límite de la personalidad. Y para simplificar las cosas, en esta entrevista vamos a usar las siglas TCA y TLP para referirnos a los trastornos de la conducta alimentaria y el trastorno límite de la personalidad. Entonces, la doctora Vélez ha trabajado tanto en investigación como en clínica y tiene una mirada clara sobre cómo el trauma, las relaciones familiares y la identidad influyen en el proceso de recuperación. Además, es directora para México del capítulo internacional de la Asociación Internacional de Profesionales en Trastornos de la Conducta Alimentaria. Vamos a hablar hoy sobre cómo se relacionan el TCA y el TLP, qué papel juegan las familias y el trauma y qué hace que el tratamiento realmente tenga un impacto. Entonces, doctora, es un gusto tenerla aquí en este podcast. Pues muchas gracias. Igual muchísimo gusto de poder platicar, informar en todo lo que podamos ayudar para que haya cada vez más conocimiento y podamos tomar acción si es que tenemos por ahí alguna cosa que resolver. Claro, claro. Entonces, para empezar, me gustaría que nos explicaras desde tu experiencia qué es el TCA y qué es el TLP. Claro. Pues bueno, podríamos decir que a veces van de la mano, no siempre van de la mano un trastorno de conducta alimentaria y un trastorno de personalidad límite. Pero sí, cuando hay desregulación emocional, ¿no? Podemos ver que aplique a un trastorno límite de personalidad o borderline, como, o sea, incluso en la psicología pop, mucha gente empieza a decir que eres borderline y cuidado con esas cosas porque no es así, ¿no? Pero lo del trastorno de conducta alimentaria, digo, ha ido evolucionando la información en el tiempo, hace 24 años que estoy en el área. Antes, pues, se conocía muy poco, ¿no? En las clínicas que hemos aprendido en internamiento, pues nos llegaban mujeres de 40 a 45 años o incluso más grandes, que llevaban 20 años enfermas, pues con purgas, ¿no? O con ejercicio excesivo, o con restricción, con desnutrición, pues con atracones, con métodos compensatorios. Todo esto estoy abonando a lo que es el mundo de anorexia, bulimia, trastorno por atracón o TANES, que en los trastornos de conducta alimentaria es un espectro, ya le llamamos en general a las cosas, y que digamos que no es grato encontrarnos que ahora vemos más gente con esta enfermedad diagnosticada, sino que más bien dejó de estar como fantasmagórica, no diagnosticada y teniendo 20 años o 25 sin tratamiento, ¿no? Y entonces el cambio que quiero decir es que pues hoy nos llegan chiquitas de 12, de 11, bueno, ahí sí hay un cambio en el tiempo que ya nos llegan de 9, de 8, con anorexia, con bulimia. Mucho tiene que ver con la información, ¿no? Hemos informado adecuadamente, los padres han informado adecuadamente, las escuelas han puesto las pilas en poder, en su semana de salud famosa, lo que es en México, informar sobre los trastornos de alimentación y entonces empezar a informar y a identificar a algunos papás o algunos chavos qué están pasando. Pero justo pues el trastorno de conducta alimentaria es pues esta la mirada, el nombre nos puede ser un poco tricky porque es conducta alimentaria, ¿no? Es lo que hago mal, ¿no? Diferente,
¿no? O sintomatológico o trastornado en la conducta alimentaria, ¿no? Sea restringo, sea matraco, sea como lo súper desorganizado o desordenado, pero en realidad sabemos que esto es la punta del iceberg, ¿no? Que se ve como la fiebre, ¿no? Es como mal, como de esta manera, es que es muy mal, como poniendo en riesgo mi salud, ¿no? Pero debajo de eso, ¿qué hay, no? O sea, hay una falla de regulación emocional, no tengo idea qué siento, no sé distinguir las emociones, no sé mencionarlas, no sé hablar de ellas, además que no sé afrontar, se llama afrontamiento ahora, no sé afrontar muchas cosas de la vida, no sé resolver conflictos, no sé relacionarme, ¿no? Tengo ahí una cuestión, o soy muy irascible o soy, ¿no?, demasiado hermético y me aíslo. Entonces, tenemos dos polos que estoy marcando que se han conocido y que eso ya lo estamos corrigiendo a decir, bueno, es que en anorexia, pues, ¿no?, las relaciones, entonces se aísla y entonces ya y no tienen ni novio. Y esto no es así en lo general. Y en bulimia no, pues sí tienen novio, pero y entonces salen y se desregulan y tienen la impulsividad. Y entonces hoy, ¿no?, no sé si estoy diciendo mucho en poco tiempo, pero vale la pena, ahorita aclaramos las dudas que se tengan, estamos más situados ahora en poder explicar dentro del espectro de los trastornos de conducta alimentaria los que están en bajo control y los que están en sobrecontrol. Antes teníamos ese error de decir, es que el sobrecontrol está en la anorexia, el bajo control está en la bulimia, y nada que ver, ¿verdad? Tenemos anorexia con un bajo control brutal, ¿no?, con una impulsividad altísima y que está en esa restricción, o puede estar en esa restricción y curva, en una anorexia purgativa, y también tenemos un sobrecontrol en bulimia, ¿no?, o en trastorno por atracón, en donde los atracones son de X, Y, Z, voy al súper, lo compro, tengo un tiempo determinado, un día, ¿no?, una forma, un ritual, y así se atraca y después viene la purga o después viene el ejercicio compulsivo o cualquier otro método compensatorio. Entonces, creo que esta información da como, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es esto de sobrecontrol, bajo control? Si es muy novedoso, vale la pena decir cómo yo, en vez de identificar una sintomatología que dije es una conducta alimentaria, puedo empezar a ver que entonces yo me estoy desordenando en el alimento, pero tiene que ver con que cuando me siento ansioso, lo que hago es controlar el alimento y lo restringo. Cuando me siento ansioso, enojado, ¿no?, fúrico, triste, lo que hago es descontrolarme en el alimento e ir al refri y tener un atracón enorme. Y esto nos da un poquito más de sentido hacer esta integración un poco sintética que estoy haciendo. Es decir, ¿qué tiene que ver esto ¿no?, con la personalidad, con las emociones, con un trastorno límite de personalidad que efectivamente su pauta es, pues, problema en las relaciones personales, desregulación emocional, impulsividad, ¿no?, y un poco desde el foco de Linehan, de la terapia basada en evidencia, DBT o terapia dialéctico-conductual, ¿no?, que nos da herramientas, es decir, ¿cómo le hacemos, ¿no?, para bajar estos niveles de impulsividad, para poder relacionarme mejor, ¿no?, para bajar? Y entonces, bueno, ahí lo que estoy dando a conocer es RODBT, ¿no?, es Linehan y Lynch, a decir, tengo herramientas para decir cuando hay mucho, un bajo control tremendo o un sobrecontrol. Y entonces de pronto también la mirada al trastorno límite de personalidad nos abre campo a otras personalidades, a decir, caray, que no era puro impulsivo. Sí, pero a veces es que tú ves este foco, pero un trastorno de conducta alimentaria, estoy ligando los dos, puede estar sosteniendo, conteniendo la impulsividad que no se da en las relaciones. ¿Qué quiere decir? Yo me relaciono pésimo, tengo noviazgos tóxicos, tal,
Y entonces me quito de noviazgos tóxicos, controlo la comida, restringo, tengo un control calórico, llevo diario, me peso, hago ejercicio, mido las horas, me mido, tengo cinta métrica, tal, y ya no tengo ninguna problemática en la relación. Tricky, ¿no? No sé si me expliqué, Isabel, tú dime que ahondamos o no, pero me parece que eso es muy explícito. Que luego nos enredamos en, yo como bien y se acabó, ¿no? Pero mi vida emocional es un desastre y no puedo, no puedo relacionarme. O cada vez que me relacionan, una relación más íntima, como son las relaciones de pareja, es donde sale como pareciera el monstruo, ¿no? Y en realidad esa parte que no he logrado saber cómo puedo hablar con el otro sin sentir mis inseguridades, y entonces entramos a trauma, ¿no? Sin seguir, ¿no? Entro a mi pasado y me meto a toda la invalidación que tuve, o pues la crítica o las etiquetas que me pusieron, o tendríamos que mencionar a lo mejor, porque hay una relación, un porcentaje alto tanto en TLP como en trastornos de conducta alimentaria, de algún abuso sexual, o violación, violencia. El trauma es un montón de cosas, ¿no? Hablar de negligencia emocional es algo que estamos haciendo hoy, es decir, no, pues yo no tengo nada porque ni violencia, ni golpes, ni gritos, ni abuso, yo no estoy ahí, no tendría por qué tener algo, entonces no tenemos idea por qué mi chiquita o mi chavo no come, ¿no? Pero sí podemos ver lo que no pasó, y lo que no pasó es esta parte donde hubo un montón de desatención emocional, invalidación, no generación de autoconceptos, autoestima y persona virtual, en donde como no pasó, no se identifica, pero falta mucho. Hay mucha falta, es lo que te voy a lo mejor para este intercambio dar una pauta para ti, por favor. Ya te dije más, pero bueno. No, pues sí, hay mucho que decir, pero muchas gracias porque pues aclaraste mucho malentendimientos, creo que de los dos diagnósticos y eso falta, la verdad. Y también, o sea, oí eso de como que cuando hay áreas de nuestra vida que no nos va bien o sentimos fuera de control, pues claro, queremos sentir competentes y en control de algo y la comida, pues ahí está para manejar eso. Exacto, para controlarlo, ¿no? Qué bonito resumen, porque justo hoy lo explicamos, creo que cada vez más fácil para los pacientes, para las familias, que es, mira, es que la comida se convirtió en un mecanismo de regulación, pero cuando ya entra la enfermedad, es un mecanismo de regulación fallida, y eso es lo que hay que mostrar. Ya no está regulando, ya no está haciendo que la persona incluso se tranquilice. Y tampoco estoy diciendo que eso sea correcto, ¿no? O sea, si yo la ansiedad me la calmo abriendo el refri, ¿no? Sino que el contrario, es justo eso es fallido. ¿Cómo debo regular las emociones? En realidad, yo debo regular pudiendo sentirme, pudiendo procesar mi enojo, pudiendo llorar si quiero llorar, pudiendo sentir el dolor. Lo que pasa cuando hay trauma, pues no tengo, y se habla esta palabra, no tengo el contenedor, la ventana de tolerancia para poder tolerar esas emociones, esa sobreestimulación de una rabia, de un vacío. Entonces, aprendí, ¿no? Mucho es inconsciente y automático, que yo comía y esto se calmaba, o yo dejaba de comer y esto se calmaba, yo entraba a la purga y esto se calmaba, yo hacía ejercicio y esto se calmaba. ¿Qué pasa entonces? Pues por eso es que tiene su rubro de ciclo adictivo, ¿no? Pues, ¿qué pasa cuando identifico que alguien es muy ansioso, fuma marihuana y se calma? Se engancha el ciclo adictivo, decir, ok, yo consumo marihuana, y ya después va. La marihuana hace la misma para poder fumar sustancia adictiva, aunque se le niegue, ¿no? Y
Es un círculo vicioso que lo enreda. Lo mismo pasa en la alimentación. Este círculo hace cambios neurobiológicos, ¿no? Neuroendocrinos biológicos que implican, ¿no? Hablemos de esas palabritas, neurotransmisores que me están pidiendo que yo repita esa acción que calma, que se llama date un atracón, y termina purgándote o termina haciendo ejercicio porque eso nos hace bien. Pero estos disparadores pues hacen un circo adentro de nosotros, en nuestro metabolismo, que es lo que lo endocrino va a regular, y por eso es que hoy tenemos tanto rollo en que cada vez más chavas, más chavos tienen un montón de broncas, pues no solo de digestión, sino en cuestiones de tiroides, ¿no? O sea, cada vez más chavitos están teniendo problemas tiroideos, no solo hipotiroidismo, sino ya incluso un hipotiroidismo, lo hablaba con una nutrióloga, cada vez más casos de hipotiroidismo de Hashimoto, ¿no? Que es gravísimo, ¿no? Entonces, estamos haciendo muchas cosas mal, porque en esta posmodernidad que es nuestra sociedad que debemos abrazar cada vez más, no estamos enseñando, y por eso no están aprendiendo, ¿no?, a regular emociones. La prevención está en regulemos emociones. ¿Cómo? Grítale al niño, castígalo. No. Aprendamos a respirar, a regular este sistema, otro nombrecito, sistema nervioso autónomo. Nos hay que hablar de las teorías y modelos terapéuticos que ayudan más transversalmente, como la teoría polivagal o somatic experience, es decir, vamos a tu cuerpo, necesitamos que tu nervio, tu sistema nervioso, cada vez pueda tolerar más un problemita. No en vano se está llamando la generación de cristal. No se rompen con nada. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder fortalecer, ¿no?, ese nervio vago que efectivamente pareciera se rompe de la nada? Y entonces hacer ejercicios que hagan resiliencia, así le ha llamado Porges, y es real, porque se ha visto en la investigación que se engrosa y se reconecta el nervio vago. El famoso, no es vago por flojo, porque vaga por todo el cuerpo. Y nos ayuda a sentir calma si sabemos activarlos. Ahí hay tips para decir, ¿qué más cosas podemos hacer, ¿no?, para ir ayudando a que esto no empeore, no entremos, o incluso en tratamiento poderlo hacer, ¿no? Sí, es esa parte de modelar eso para los jóvenes, y también que la realidad es que todos estamos viviendo en una sociedad con mucho estímulo y eso afecta también ese sistema nervioso. Sobreestimulación total de pantallas, que además nos desconectan de nuestro sistema, porque estoy abocado al jueguito o al scrolling de Instagram o Facebook o TikTok o lo que sea, que como todo hay que saberlo usar. No es que esté mal, el punto es que me desconecte cuando tengo angustia usando eso, no 5 minutos, sino 3 horas. Pues el cerebro y su mecanismo, lo marco acá, ¿no?, el sistema de recompensa se vicia, porque mientras más lo calme y le dé placer, más eso va a querer mi cerebro. Y hay todo tipo de placer y displacer que tenemos que sentirlo, porque si no, no crecemos. Entonces, es parte de la vida, no todo es quick fix, no todo es placentero, y por eso nuestras tolerancias cada vez son nulas, ¿no? Abro esa ventanita, porque se lo ha llamado ventana de tolerancia, es decir, me dan todo en la boca, ¿no?, incluyo en la postmodernidad hasta el ChatGPT, ¿no? Así que ya está, ya no es masticado, está hasta digerido, ¿no? Entonces, son warnings importantes porque es desconexión, y además empieza a ver ya estas pautas donde ya no estoy usando la cognición como debo, ya no voy a usar lo que le han llamado, ¿no?,
van a oír funciones ejecutivas que implican planeación, regulación, calma, freno, que solo estoy en el placer. Y eso es lo que hoy nos vende la posmodernidad. Está padre divertirnos, pero no está padre que yo no regule eso. Yo mando, ¿no? Yo mando. Entonces, esto es lo mismo de siempre, más que más acelerado, es, ay, el microondas para las abuelas era satán, y hay que saber usarlo, hay que saber usar la tele, hay que saber, ¿no? Antes era usamos esos cables, lo que sea la marca, ahora es el streaming, es lo mismo. Tú fíjate cómo usas el streaming. O sea, trastorno por atracón se llama binge eating. De hacer streaming un fin de semana y echarte todas las series se llama binge watching. Es un atracón de ver. Entonces estamos así, sin esperar, ¿no? Semana por semana el siguiente capítulo. Una nueva forma de... Pero tenemos que ver que esa nueva forma de... hace que nuestro cerebro no tenga la capacidad de esperar. Nuestro cerebro, nuestro sistema. Entonces, cuando sé eso, digo, pero déjame cuidar a mi cerebro, tengo que ir a la calma, saber esperar. ¿Qué cosas puedo hacer propositivamente en este mundo tan rápido que me da todo para poder capacitar la tolerancia y la amplitud? Porque si no lo pienso así, el mundo me lo da todo. El mundo me lo da todo, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos ahí es una película que ya tiene mucho tiempo, yo acabo de verla, la verdad. Pero esta película de todo lo hacen los robots, y todos están obesos en la película caricatura, ¿no? Es una realidad, es decir, mientras menos haga, más mi sistema se va a ir. Y un neurólogo lo dirá muy claro, ¿no? Lo que no se usa, lo que se dejará de usar, va a dejar de servir y de funcionar. Entonces, caray, ¿no? Entonces déjame empezarle a tolerar, a regular propositivamente. No quiero ser un adulto mayor con deterioro cognitivo, además ayudarle con la desnutrición, además ayudarle con la desregulación. Yo no sé si estoy ampliando mucho el tema, tú tienes familia, ¿sabes? No, pero es súper importante y ha desarrollado tan rápido la tecnología que ni nos ha dado chance de aprender o adaptarnos a justo eso, de regularnos de esa forma. Y en eso de cómo las redes nos han desconectado o afectado cómo nos relacionamos, pensando en TLP, ¿qué ves con los jóvenes? O sea, de cómo se relacionen entre ellos en las redes ahora y cómo afecta a un joven que está batallando con TLP. Claro, pues bueno, las redes en un sentido amplio sabemos que pueden ser algo muy bueno que nos conecta si permanecemos con relaciones reales, ¿no? Es decir, ¿no? De carne y hueso y en presencia, ¿no? Porque nos facilita la comunicación. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo problemas relacionales? ¿No? Y entonces lo que empiezo a usar solo son las redes para comunicarme, y cuando estoy enfrente de alguien no logro comunicarme. O la forma que me comunico es completamente desregulada. O incluso las redes me sirven para esconderme detrás. Aquí hay un fenómeno que se puede identificar muy claro en X, por ejemplo, donde la gente es sumamente violenta cuando escribe ahí, ¿no? Lo que pasa es que es la red de la violencia, porque está permitida casi destruir lo que diga el otro en este caso, ¿no? Entonces, es un pretexto para poder hacer lo que yo en carne y hueso jamás haría, ¿no? Destrozar a una mujer y cómo luce, destrozar a un varón y cómo luce, eso es, hablando de imagen corporal, puede ser una barbarie pensar cómo los jóvenes pueden poner una foto y empezar a destrozarla, o usarla en sexting, o la amplitud de esto es dónde está el freno, dónde están los valores. Esos usos y costumbres están siendo muy riesgosos porque
El bullying muy claro es, pues, lo conocíamos presencial, hay cyberbullying, es una cosa tremenda, ¿no? Porque claro que es igual denunciable y más, porque está directamente igual que en presencia, pero más amplio a la persona, a su autoestima, a su autoconcepto. Pues todo eso en cuanto a imagen corporal, desregulación, inseguridades, malas relaciones personales, pues, ¿qué se está haciendo en las redes? Hoy podemos decir, yo creo que el ejemplo que me impacta más es cómo en TikTok están diciendo cómo puedes atrapar a tu chava o a tu chavo haciendo un programa intermitente que es base de la psicología conductual, ¿no? Y dale sí a veces y no le des a veces y vale, y entonces todos los que tengan baja autoestima se van a enganchar y vas a tener a una chava que va a depender de ti cuando la quieras, ¿no? Tenerla tendrás y cuando te valga, ¿no? O un chavo, ¿no? Entonces, como digo, wow, ¿qué consejos se están dando, ¿no? Para poder tener a alguien ligando de una manera, ¿no? Casi está validando el abuso y la codependencia y a las personas que tienen inseguridad por X y Y en su vida, ¿no? Ese tipo de tips, o sea, hasta allá llega, ¿no? Eso obviamente tiene que ver con un trastorno de personalidad, el límite que ya juega con otras cosas, ¿no? Como, pues sí, el que se va a poner a hacer eso, pues no solo tiene inseguridad, sino también hay unos rasgos ahí narcisistas importantes de no me importa, el otro lo uso, ¿no? Y entonces decir, así puedo tener a mi perrito faldero, es una descripción tremenda, ¿no? Que baja al ser humano en las relaciones humanas que nos pueden dar regulación, corregulación, sintonía, a pues destrozarnos unos a otros más bien, ¿no? Creo que hasta allá llega, porque metido en eso está que gordas, que gordo, que aguado, no haces fit, no esto, y la red está teniendo un pretexto para poder decir poco y picar tu cuerpo, hablar de tu cuerpo como si me dé la gana cuando es, pues incluso en persona ya pasa eso, es decir, ¿quién nos dio permiso de hablar del cuerpo de los demás? ¿Quién nos dio permiso de hablar del alimento del otro? ¿Por qué nos hemos permitido estar en ese nivel de crítica y autocrítica? Me acabo de estar en un desayuno de adultos y lo ves mucho en las comidas, ¿no? Donde pues llegó el pan dulce en el desayuno normal y los comentarios se dejaron de ir. Estamos haciendo las cosas muy mal para... Porque yo me puedo comer el pan dulce que yo quiera. Como, ¿por qué tendría que decir que ya voy a pecar? Ya... Sí, claro, acá los gordos pásanos el pan dulce. Todo eso que se llama discurso gordofóbico, ¿no? Tenemos que corregir. Redes, presencia, gorda en tobogán, las cosas en México que más, si yo eso lo digo a mis alumnos, ¿no? Si hay algo que nos puede pegar durísimo si lo analizamos, son las habilidades, decir una frase distinta. Porque implica violencia, porque implica discriminación, porque implica, ¿no? Etiqueta y señalamiento de una manera burlona a lo físico. Hasta ya está. Tenemos que aprender a querernos más, querer más al otro, echarnos porras mutuamente, ser más fans de decir ánimo, ¿no? Pues estas palabras son muy positivas, hay que rescatar todo lo positivo que tenemos, ¿no? Pero sin frenar. O usar redes que son de alimentación, nutrición, no hablo necesariamente de comida, ¿no? Todo cool, más que usar redes que están ahí, ¿no? Que en psicología, por lo menos en México, ha habido esta frase que creo que volvimos famosos los psicoterapeutas porque ya lo saben la sociedad en general, lo que te choca, te checa, ¿no?
pues cuidado, ¿no? Con todo esto que voy criticando en la vida, porque si así maltratas al otro, pues un poco es los warnings de autocuidado, es, ¿y tú te haces lo mismo a ti? Claro, sí, pues sí, vivimos en una sociedad, especialmente con las redes, donde la gente no tiene filtro y hay muchos mensajes, que son dañinos. Y a veces esos mensajes para los jóvenes vienen de las familias, ¿no? Y no quiere decir que son intencionales, pero me pregunto qué papel juegan las dinámicas familiares y los familiares en los vínculos tempranos, en el desarrollo o el mantenimiento de TCA y TLP. Bien. Bueno, pues ahí está un poco, pues mucho, a ver, sabemos que trastornos de personalidad y trastornos de conducta alimentaria son multifactoriales, nunca debemos dejar de decir esto, ¿no? Y hay genética y cada vez más, ahí está el GWAS que ya está corriendo en Latinoamérica, ¿no? Para los trastornos de conducta alimentaria. Y ya se han dado cuestiones importantes en Europa sobre la genética, ¿no? Está la familia, está el ambiente, está la escuela, está la sociedad. Pero entonces, si nos vamos a la familia, nos vamos al vínculo materno, paterno, ese maternaje inicial que por todos lados lo han oído, si es que escuchan podcast, ¿no? Está el apego. Y entonces, en el apego es ese vínculo temprano con mamá y papá, obviamente el primero con mamá o cuidado primario, por supuesto, en donde yo siento seguridad cuando hay ese otro que está ahí para mí cuando lo necesito. Cuando lloro, ¿no? Cuando me cambian, cuando me alimentan, cuando me tapan, cuando me destapan, cuando me limpian, cuando me ponen talco, cuando este bebito, ¿no? Que alimento, que hidrato, que le doy té para el cólico, pero no solo eso, ¿no? Que hay veces que se queda ahí, son sistémicos, además los padres instrumentales, dan y cubren perfectamente todo, excepto lo que dije, ¿no? Lo que no pasó es la parte emocional, ¿no? Entonces el apego seguro se describe como que el ser humano es capaz, o ese chiquitito, ese bebé es capaz de predecir que viene mamá. Cuando somos capaces de predecir que viene mamá, estamos colocados en un apego seguro. ¿Qué quiere decir? Que mamá ha sido tan constante, tan persistente, tan atención, no solo de necesidades básicas biológicas, sino también cuando lloro, también cuando río, también cuando quiero pasear, también cuando quiero contacto, también cuando quiero caricias, cuando quiero canto, cuando quiero que me besan. Toda esa atención emocional está englobada en predecir que mamá está ahí cuando yo, ¿no? Tengo lo voy a decir así, porque estamos con un cerebro en formación, con un sistema en formación. Cuando me desregulo, porque sí, tenemos que empezar a quitar del lenguaje que los bebés berrinchudos, ¿no? Los bebés, o sea, el berrinche es a los 6 años, ahí ya hay un berrinche. No a los 2, no al 1, no bebecito, porque esto es algo que ya tenemos que educar ahora los profesionales de salud, en taller de padres, en crianza, porque venimos de una historia en donde déjalo llorar una noche y vas a ver que nunca más llora. Hoy sabemos que eso, bueno, no hay seguridad en lo absoluto en un cerebro en formación, un ser humano en formación, un sistema nervioso en formación. Necesitaba ser cargado, ser tocado, ser cantado, ¿no? Ser acariciado. Oye, pero eso es muy desgastante. Sí, ser papá es un desgaste tremendo en los primeros meses, en los primeros años, porque la necesidad del bebé es completa de ti. Entonces hay que estar, esta es la famosa palabrita de corregulación, porque yo si estoy en sintonía, corregulo a mi bebé, pero se llama porque cuando yo lo calmo, yo también estoy calmado.
Entonces aquí surge la palabrita ya del apego inseguro, decir, oye, yo le di todo, pero aún así mi hijo tiene esto, ¿no? Sin sonar lineales. Sí, pero tú estabas muy ansioso por el divorcio, muy ansioso porque tenías otro hijo en el hospital, o muy ansioso porque simplemente eres ansioso, no has aprendido ¿no? a regular, y voy a hacer a lo más sencillo, ¿no? A regular tu ansiedad, nunca. ¿Y qué pasa cuando yo no estoy regulado? Cuando quiero corregular, no puedo corregular, porque está alterado, estoy alterado, ¿qué corregulo? Yo tengo que estar en calma para el desregulado lo lleve a la calma, ¿no? Es todo como así, como poder contener. Entonces, muchas de las cosas más sencillas que de nuevo no implican las historias de terror y violencia, ¿no? Tienen que ver con la falta de sintonía. Si quiero calmar, tengo que estar calmado. Y sí lo van a recordar mucho porque llevo horas apapachando y arrullando al bebé y no puedo más, ¿no? Ya estoy desregulado, menos se va a calmar. Llega la suegra calmada, libre, no, descansada, tan, listo. ¿No? Y más coraje le da la mamá. ¿No? Pero en realidad tiene que ver con que nuestro apapacharnos, nuestras partes de autocuidado que nos llevarán a cuidar de otro es poder regularnos. Entonces, entrar a la calma, es eso. Entonces, con lo que estoy diciendo es los padres, el maternaje, el paternaje, sí es mucho. Porque nuestra primera pauta de ventana de tolerancia, de contenedor, de tolerancia a la frustración famosa que nos va preparando para que pueda yo empezar con los problemas del kinder, ¿no? Y a tolerar el tiempo sin mamá y poder hacer una tarea en el kinder y jugar con un otro y prestar mi juguete y todo eso. Sigo en desarrollo y hay alguien que corregirlo. Entonces tenemos que pasar de la época de autoritarismo y castigos, que todo el mundo dice, pues sirve muy bien, si yo castigo, si yo dejo, sirve. Sí, pero emocionalmente ha sido transgeneracionalmente tronar las emociones, ¿no? Dejar gente desregulada, ansiosa o con sentimientos de vacío por abandono emocional. No, por decir, hay un mar de sensaciones. Entonces, cuando yo quiero hacer algo, viene mi historia de no puedo. Y en la cognición de no puedo, tiene un antecesor, me estoy hablando cognitivo-conductual, pero me voy a ir a las terapias corporales, tiene un antecesor que se llama una sensación de sobreestimulación que el sistema dice, no puedo. Y no está pudiendo, porque no está logrando, diré brevemente, ¿no? El sistema nervioso autónomo tiene al simpático y al parasimpático. Y el parasimpático es el de calma, el ventral vagal, el de conexión y seguridad, el que tiene que estar conectado para que yo pueda. Pero cuando yo me quedo atorado en simpático, en lucha y huida, ¿qué pasa cuando yo quiero poder? Mi sistema está en lucha y huida. Lo único que quiere es correr, huir, y entonces le has aventado un montón de, ya en las redes, ¿no? La psicología pop. Hay apego evitativo, hay apego ansioso. Todos esos apegos inseguros, ¿no? Es justo este sistema queriendo huir, sistema queriendo luchar, pero que no lo hizo ya de manera funcional, sino que ya lo hace como la única forma que tiene. Más que decir, ok, cuando tengo que pelear, peleo, cuando tengo que, por protección, lo hago, pero regreso a la calma. Aquí no estamos logrando regresar, no es el ideal de que todos somos zen, tampoco, eso es una exageración irreal del ser humano. No somos zen, tenemos que estar en esta escalera, que es lo que Bhagwan ha dicho, ¿no? Como coautora con post desde la teoría polivagal. Es decir, en esta escalera, hasta abajo está el colapso, el congelamiento, luego está el simpático, la lucha, y luego está la calma.
Entonces a veces queremos, incluso como papás, a alguien que está ido, colapsado, congelado, llevarlo a la cama, sin pasar por la movilización, ¿no? Cuando ya está en shock tu hija frente al plato de comida, hablando de trastornos de conducta, y no puede, y entra en un colapso donde no puedo, se tiró al piso, se empezó a golpear las caderas, ¿no? Se quería arrancar esos colapsos brutales, ¿no? Donde es lo que necesito es, vamos a caminar, respira, ¿no? Necesitamos movilizarnos, hay que darle salida a la lucha, está luchando contra algo que no, el enemigo no es la comida, pero en ese momento lo es. O sea, hay que darle salida. Entonces, ya que doy salida, pues ya puse hasta un ejemplo ahí muy específico, ¿no? Entonces puedo hacer ejercicios de respiración para calma. Y entonces pongo el plato de nuevo. Y eso nos pasa, ¿no? Ya si eres adulto y te estás peleando con un plato, podrías hacer eso. Porque con quien te estás peleando es la desregulación histórica que traes. Entonces, ¿qué tan importante es la familia y los padres para corregular en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, en la prepubertad, pubertad, adolescencia y en la adultez, incluso en nuestra juventud, en la recuperación de un trastorno de conducta alimentaria? Es vital la familia para poder apoyar, regulados. Ándale, ahí está. Ay, es que es ella. Pues ayúdame a regularse. No, pues me vuelve loco. Ah, entonces no estás regulado. Pues aprendemos todos juntos a... Y suena muy sencillo cuando hablo de regulación, pero todo esto es amor. Yo amo a mis hijos, sí, y lo saben, pero no lo han sentido. Eso es lo que estamos diciendo. Y no dudan que los ames, pero sentir es corregulación. Eso es apego seguro, eso es. Y la buena noticia es que podemos hacer un apego seguro activo, es decir, hoy puedo cambiar, ahora que está de moda, mentiras de los 80 para México, muy famosa, ¿no? Hablando de las canciones, que no sé si Isabel estuvo en esa época por acá y ya se enteró. Y claro, la corregulación es importante a cualquier edad y para los jóvenes, o sea, me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un adolescente de 13 años y un adolescente de como 18? Y cómo se pueden corregular o qué papel pueden jugar las familias. Uh-huh. Bueno, pues podríamos decir que es abismal, ¿no? Porque pues un chavo de 13 está completamente en la adolescencia, ¿no? Está además como parte normal en rebelión con los padres. Yo lo que le digo a los papás con sus hijas o hijos con trastorno de conducta alimentaria es que tus hijos son muy perfectos, tan perfectos que tú no has vivido lo que es un adolescente. No tienes idea. Incluso si los recibo a los 25. No tienes idea. Pero vamos a empezar a recuperar a tu hijo y agárrate. Y ponte de buenas y sonríe y estate contento cuando tu hijo te azote la puerta. Te hace la diferencia entre hable, ¿no? Porque empiezo a ser adolescente, empiezo a buscar mi autonomía. No es que es la forma ideal, es la forma del adolescente, ¿no? Tomar distancia, decirte esto, ¿no? No mandas, yo decido, ¿no? Y claro, todos tienen sus términos, su equilibrio. No estoy diciendo, si te azotan la puerta no lo regañes. Estoy diciendo, claro, tendrá su límite, tendrá su consecuencia. Pero esto que le he dicho hace muchos años a mis papás, de verdad los hace sonreír. El día que ven a su hija recuperarse y que ya les levantó tantito la voz, ¿no? Me acuerdo un papá perfecto que me dijo, híjole, mientras yo ponía cara de enojado porque ella me levantó la voz y se quería ir a su cuarto, yo me acordaba de ti, Julieta, y decía, está mejorando ya, ¿no? Ya está pudiendo tener voz. Acuérdense que
en trastorno de conducta alimentaria, en este síntoma que es el iceberg, es un grito desesperado de ayuda, que no se está gritando, se está haciendo mediante el alimento. Entonces, el D13 necesita un montón de límites y estructura, pero ya está en el cambio de las cosas también se negocian, se hacen acuerdos con los chavos, ya no es el niño obediente que es, pues lo haces y punto. Bueno, ese es el cambio con el adolescente. Y bueno, otro adolescente más de 18, porque podríamos decir, ay, ya, en México mayor de edad, bien, o sea, es un adolescente, ¿no? Ya es post, ¿no? Pues estamos en la universidad, están súper chavos, están saliendo de la prepa, no tienen ni idea ni qué hacer, porque, ¿no? Si dijéramos, en los países nos pusiéramos de acuerdo a lo que realmente se ha descubierto en neurociencias, de lo que es terminar de formar el cerebro, que en realidad es a los 25 o 27 años para que esté totalmente prefrontal, ¿no? Terminado, entonces estaríamos poniendo que la edad legal, ¿no? Para fumar, beber, etcétera, ¿no? En los países que haya otros permisos, sería esa. ¿Por qué? Porque tengo más capacidad de decir, ok, ya entonces vamos a fumar a los 27, ¿no? Pues esto mata, o sea, ya le veo más. No estoy diciendo que no pase, esto tiene que ver con igual un sistema ansioso, pues va a buscar con qué calmarse, ¿no? Entonces, 18 en corregulación para los padres es mucho acuerdo, mucho más negociación, no soy chavito recién salido de la pubertad, que ya va a la universidad o está a punto de entrar a la universidad, lo vas a ver menos, se la va a vivir en la universidad. Digo, esto es más para Ciudad de México, a lo mejor otros estados como acá lo conozco en Puebla, pues está más chiquito, tengo la oportunidad de no tener mucho tráfico, puedo regresar a comer a casa, no es cierto, yo también vivo en la universidad, pero el foco es, estoy tirado hacia el grupo de pertenencia, que se llama mis amigos, que es lo que más vimos que faltó en pandemia, ¿verdad? Lo que más dolió, afectó y le faltó incluso al desarrollo cerebral de nuestros adolescentes y chavos fue que no había grupo. ¿No? Que si había una clase había cámaras apagadas, tampoco había grupo, no había interacción, no había bromas, no había... Entonces eso es necesarísimo. Si tu chavo te pide permiso para ir a una fiesta, no puede ser el de no vas, tiene que ser el sí, claro, con los límites de horario y tal, porque esto es la vida para poder aprender a regularse, aprender a afrontar, aprender incluso a poner límites al otro, que es no te metas con mi cuerpo, no te metas con mi comida, primero sí, ¿no? Los noviazgos yo tengo, ¿no? Pero todo ese el rubro es para poder acercarse a ti y decir, oye, me habló feo. O sea, tenemos que hablar que en razón de personalidad si hay muchas relaciones tóxicas, mucho de violencia en el noviazgo. No es, es que fue violento en el matrimonio, no. Traemos ese rollo desde violencia y hay una estadística altísima hoy de violencia en el noviazgo. ¿Sí? Eso es un rubro porque es de un lado al otro. Y relaciones tóxicas de los dos lados. Es una cosa brutal, ¿no? Que los padres tienen que estar muy pendientes de los hijos. Ya se peleó otra vez, ¿no? Y tú sabes cómo se peleó, y tú sabes cómo resuelve, y tú sabes qué hizo tu hija o tu hijo para reconciliarse, y tú sabes si se está sometiendo, y tú preguntaste por qué traía el ojo morado, o tú preguntaste, ¿no? O tú estás poniendo reglas de, ¿no? El chavo tiene que venir a casa, o la chava tiene que venir, y si vamos a comer, o sea, lo integras, porque si no, no lo conoces. Entonces no puedes cuidar. Esa es la red de apoyo de estar y seguir estando para los hijos. El universitario no es aunque sea mayor de edad,
no es un adulto, es un jovencito. Entonces necesita mucho espacio. A veces replicamos lo que viviste con familia, ¿no? Es lo que no. No, pues yo me fui a otro estado desde los 14 y crecí solo y entonces. Y lo replico, porque como no lo tengo como experiencia, no lo hago. O me faltó tanto que entonces sobreprotejo, no hemos hablado de eso. Y entonces no dejo salir, no dejo hacer, no dejo respirar, no dejo. Tengo una mamá que el gran crecimiento, su hija está con nosotros, mi paciente, su mamá, el crecimiento de ella ha sido que ella suelte a sus hijas universitarias y las deje ir a la vida universitaria que es fiestas, antros. No, eso no quiere decir droga, te alcoholiza, te abusa del alcohol, no. Quiere decir, está en tu mundo y te sigo cuidando y te sigo poniendo reglas y te sigo limitando. Pero no es, no, aquí no salen porque está horrible. Y vivía en la angustia, pobre, ¿no? Entonces, regular nos hace que también permita el mundo. Y saber, no, dentro, que tus hijos se van a equivocar. Pero la pauta es, se van a equivocar y si hay contención, seguridad, van a venir a ti a preguntarte qué van a hacer esto. Si no confías en ellos, igual se van a equivocar, pero ni te vas a enterar. Claro, ese base seguro. Esa base segura, exactamente. Y aprecio mucho que estás considerando todos los factores, o sea, también la parte social y el desarrollo social de adolescentes. Y eso, ese tema de la violencia también, o sea, se nota toda la experiencia que tengas porque ya has pensado en todos esos factores. Que vale la pena decirlos, ¿no? La verdad, porque, y sobre todo que todos vivimos la pandemia, no podemos decir que nadie de nosotros actualmente no. Todos vivimos la pandemia, y si no decimos, porque sí hay 2 años de retraso en la educación, no estamos hablando los ejemplos de que tenemos 2 años de retraso en nuestro desarrollo cerebral, psíquico y emocional. Y tenemos que saber que ese retraso lo traigo yo, lo traen mis hijos, y tengo que ayudarles así como, le puse para regularizarse el mate. Tenemos que llevarlos a terapia para regularizarse, ¿no? En las emociones, y no salieron a ninguna fiesta. Ahora déjalos salir. Hay muchos que tan no salieron, la inseguridad se reforzó y ya no quieren salir. Sabemos de chavos que nos llegaron con ataques de pánico ante una prueba de oratoria. Entonces sí, eso también lo aumentó la pandemia. Entonces tenemos que ayudar a que, ¿por qué? Porque aumentaron los trastornos de conducta alimentaria en pandemia. Porque algo que por ahí estaba y que en grupo se pudo haber regulado, o ¡pum!, explotó porque claro, estuvimos en peligro de muerte en el mundo. ¡Pum!, votó. Las pantallas, votó. Y el trastorno límite personal igual. ¿Por qué? Pues no tenía contacto. Hay un montón de ansiedad, hay un montón de depresión, hay un montón de desregulación. Y sí, también tiene que ver con algo que vivimos todos. Estar en desconexión humana, que es lo que nos sacó de las cuevas hace millones de años, estar en desconexión por medio de una cámara apagada. Porque no es esto que estamos haciendo tú y yo, un podcast en línea, ¿no? Donde nos estamos viendo, intercambiando, asentando, sonriendo, ¿no? No, es apagado, escucho un profesor que habla, ¿no? No juego, no me río, no intercambio, no veo el ojo, no, todo esto que ponen, esto es seguridad. Bueno, no solo de bebés. Esto es lo que tenemos en un adulto con ataques de pánico porque no pudo con la pandemia. Y no porque seamos sobrehumanos, porque fue demasiado, ¿no? Sí, creo que es muy importante. Claro, es un trabajo constante, sí. Pues nos has
compartido tanta información súper importante. Entonces, te lo agradezco muchísimo. Y para cerrar, ¿nos puedes contar un poco sobre el centro que diriges en México y qué tipo de trabajo están realizando? Claro que sí. Bueno, pues de entrada, pues igual agradecerte a poder platicar aquí un ratito. Centro Neandi, o Neandi como le llamamos, trabajamos en yo le puse la palabrita de ambulatorio intensivo, porque es un tratamiento de entrada y salida, es decir, tú vas a tu consulta, y hablo de entrada y salida en consulta o en consulta online, pero es igual, es mi consulta en la casa o sigo mis actividades. Pero ¿por qué es intensivo? Porque lo que funciona en la atención de trastornos de conducta alimentaria es el tratamiento integral. El tratamiento integral tiene que abonar a tener las terapias necesarias, ¿no? Que no solo es trabajo mis pensamientos obsesivos, trabajo mi cuerpo, trabajo ¿no? La terapia nutricional, trabajo lo nutricio. Tengo cuestiones psicoeducativas, incluso a lo nutricio. Integramos, por supuesto, taller de padres para que haya una parte psicoeducativa de cómo enfrentarse, qué hacer, cómo puedo cambiar y hacerlo en vivo, digamos, cómo empiezo a conocerme y a cambiar para poder hacer un cambio en el sistema familiar, que entonces haya cabida a la recuperación, ¿no? Entonces, integral, es un tratamiento integral, y hablo de intensividad porque al inicio, que se necesita tanto, necesitamos terapia familiar, necesitamos terapia cognitiva, necesitamos terapia corporal y de trauma, necesitamos terapia nutricional, mayormente necesitamos en la consulta psiquiátrica, y en otros casos donde no los mandamos internar, que no somos un internamiento, si aceptamos ese acuerdo porque, ¿no?, está un poquito hasta prueba el paciente, es un internista que verifique que puede estar afuera, ¿no? Y ver cambios en las primeras semanas, por supuesto nutricios, ahí sí, nutricios y de estado físico, para seguir afuera, en un tratamiento afuera, ¿no? Y eso es un gane tremendo para la paciente y para el paciente y la familia, poder manejarlo de fuera. Cuando ya hay riesgos físicos, entonces obviamente tenemos esa evaluación inicial, y es una evaluación que no es, hablemos con cómo está, no. Una evaluación que incluye a los padres, al paciente, es una evaluación nutricional que mandamos igual a hacer laboratorios para ver esa condición, ¿no? Agregar, si es necesario, cuando ya hicimos este primer paso, la evaluación psiquiátrica, o como dije, la evaluación de un internista cardiólogo que es lo que más fuerte puede saber si esta chica o chico está en riesgo, y es mejor entonces iniciar y canalizarlos a las clínicas que canalizamos para un internamiento, y luego muchas veces, ¿no?, de vuelta, continuar el ambulatorio. Es una enfermedad compleja, sabemos, es una enfermedad pues de costos muy altos, ¿no?, porque pues es una especialización de la especialización, y lo que tenemos que decir en México es que somos muy pocos las personas preparadas, realmente preparadas, hay gente que dice que lo está, pero eso que es lo tremendo, para poder hacer un tratamiento integral, ¿no? Sí, creo que tendría que agregar, esto es Neandi, agregar que cuidado, ¿no?, con quien te diga yo sé tratar trastornos y pásame a tu hija y soy psicólogo y la atiendo solo. No es un especialista. Tiene que tener a fuerza nutriólogo y a fuerza médico que esté atento. Mínimo 3, yo aquí, por eso dije ambulatorio intensivo. Para salir de esto necesitamos un equipo, y un equipo que trabaja en conjunto, Aguas con esos equipos que, no, pues porque ya le tiré al nutriólogo que lo hace mal, ¿no? Eso es lo que quiere muchas veces la enfermedad, ¿no? Divide y vencerás. Esto es algo que hace la sintomatología de la enfermedad, que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso
la expertise que nosotros en Andy tenemos y que pues hace, pues la experiencia, muchos tenemos mucha más experiencia, pero Andy está cumpliendo 12 años justo este mes, entonces poder seguir ayudando y pues abonar a todo lo que tenemos que cambiar. ¿No? Y poder informar, gracias a ti por la invitación, porque poder informar cada vez más para podernos mover, hacer lo necesario, porque esto sí habla de salvar la vida de tu hijo, salvar la vida de tu hijo. Porque esta enfermedad, lamentablemente, sí tenemos que decirlo, es una enfermedad que te puede llevar a la muerte. Y hay estadística alta de muerte. Pues es increíble el trabajo que están haciendo y gracias por hacerlo en México y también estás muy involucrada en cosas más allá de México también. Entonces, muchas gracias por ese trabajo y por compartir tu tiempo. Fue un gusto tenerte en este podcast. Muchas gracias, que estés muy bien, Isabel.